La última faraona, un legado forjado en poder. Cleopatra. El nombre en sí evoca imágenes de belleza, poder y tragedia. Pero detrás de la leyenda se encuentra una mujer de inteligencia extraordinaria, ambición y astucia política. Nacida en una dinastía en decadencia, Cleopatra desafió las probabilidades para convertirse en la última faraona del antiguo Egipto. Su historia es una de amor, pérdida y, en última instancia, una lucha por la supervivencia contra el poderío invasor de Roma. Una educación real. Las semillas de la ambición. Desde tiempos inmemoriales, la educación ha sido la piedra angular de las grandes civilizaciones. En el antiguo Egipto, la educación no solo era un privilegio, sino una herramienta esencial para aquellos destinados a gobernar. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra VII era una princesa de la dinastía ptolemaica, gobernantes de Egipto durante siglos. Desde su nacimiento, Cleopatra fue destinada a ser una figura prominente en la historia. Su familia, de origen griego-macedonio, había gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno. Esta mezcla de culturas griega y egipcia influyó profundamente en la formación de Cleopatra, dándole una perspectiva única y una ventaja en su futuro reinado. Al crecer en el Palacio Real de Alejandría, Cleopatra recibió una educación excepcional. Aprendió varios idiomas, incluyendo el griego, el egipcio y el latín, lo que le permitió comunicarse con diplomáticos y líderes de diferentes regiones. Además, estudió filosofía, matemáticas y astronomía, disciplinas que le proporcionaron una comprensión profunda del mundo que la rodeaba. Y fue entrenada en el arte de la política y la diplomacia. Desde temprana edad, Cleopatra participó en reuniones diplomáticas y observó las complejidades de la política de la corte. Esta formación temprana fue crucial para su desarrollo como líder. Incluso de joven, Cleopatra exhibió un intelecto agudo y una sed de conocimiento, cualidades que le servirían bien en los años venideros. Su capacidad para absorber y aplicar conocimientos la distinguió de otros miembros de la realeza. Cleopatra no solo era una estudiante diligente, sino también una estratega nata, siempre buscando maneras de fortalecer su posición y la de su reino. Esta combinación de educación, inteligencia y ambición sembró las semillas de lo que sería uno de los reinados más fascinantes y comentados de la historia antigua. Reclamando el trono, un baile con el destino. A la edad de 18 años, Cleopatra ascendió al trono, gobernando conjuntamente con su hermano menor Ptolomeo XIII. Sin embargo, el reinado de la joven reina se vio inmediatamente amenazado por las intrigas de la corte y las luchas de poder. Obligada a huir de Egipto, Cleopatra buscó el apoyo de Julio César, el poderoso general romano que había llegado a Alejandría. El legendario encanto e inteligencia de Cleopatra cautivaron a César, quien accedió a ayudarla a reclamar su trono. El general romano y la reina egipcia. La historia de Cleopatra y Julio César es una de las más fascinantes de la antigüedad. La intervención de César en Egipto condujo a una guerra civil, un conflicto que sacudió los cimientos del antiguo reino. Esta guerra culminó con la derrota y muerte de Ptolomeo XIII, el joven faraón que se había opuesto a Cleopatra. Cleopatra, ahora segura en su poder, se convirtió en la amante y aliada de César. Su relación no solo era apasionada, sino también políticamente ventajosa. Su relación fue tanto romántica como estratégica, ya que ambos buscaban consolidar su poder y expandir sus influencias. Esta unión cimentó una alianza entre Roma y Egipto, dos de las civilizaciones más poderosas de la época. Cleopatra le dio a César un hijo, Cesarión, un símbolo viviente de su unión y de la esperanza de un futuro compartido. Este hijo fortaleció aún más su posición, tanto en Egipto como en Roma, donde la influencia de César era inmensa. Durante este tiempo, Cleopatra demostró ser una diplomática astuta y una gobernante capaz, manejando con destreza las complejas relaciones internacionales. Restaurando la estabilidad y prosperidad de Egipto, Cleopatra se aseguró de que su reino floreciera bajo su liderazgo. Su habilidad para gobernar y su carisma la convirtieron en una figura legendaria, cuyo legado perdura hasta nuestros días. Un amor forjado en el poder, Cleopatra y Marco Antonio. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C.,
Cleopatra se encontró de nuevo en una posición precaria. El mundo romano estaba sumido en la agitación y el futuro de Egipto era incierto. Fue en este clima de inestabilidad que Cleopatra conoció a Marco Antonio, uno de los generales de mayor confianza de César. Su encuentro, inmortalizado en la historia y la literatura, fue el comienzo de una apasionada y tumultuosa historia de amor. La serpiente y la pantalla plateada, el atractivo imperecedero de Cleopatra. La historia de Cleopatra, con sus temas de amor, poder y traición, ha cautivado al público durante siglos. Desde la trágica obra de Shakespeare hasta las epopeyas de Hollywood, ha sido interpretada por algunas de las mejores actrices de todos los tiempos. La imagen de Cleopatra, a menudo adornada con joyas exóticas y maquillaje dramático, se ha convertido en un icono, un símbolo tanto de la seducción femenina como del poder político. La mujer detrás de la leyenda, revelando la brillantez de Cleopatra. Más allá de las representaciones románticas, Cleopatra fue una mujer de notable inteligencia y perspicacia política. Era una hábil negociadora, hablaba con fluidez varios idiomas y una astuta diplomática que comprendía las complejidades del poder. Cleopatra también fue una mecenas de las artes y las ciencias, y su reinado vio un florecimiento de la cultura y el aprendizaje en Alejandría. Su legado no es solo de belleza y romance, sino de liderazgo, intelecto y una feroz determinación de proteger su reino. Un legado de poder y pasión. Al final, las ambiciones de Cleopatra se vieron frustradas por el ascenso de Octavio, el heredero de César, quien derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Enfrentada a una captura y humillación seguras, Cleopatra eligió acabar con su propia vida, como es sabido, dejando que un áspid la mordiera. Con su muerte, la dinastía ptolemaica llegó a su fin y Egipto cayó bajo el dominio romano. La influencia duradera de Cleopatra. La historia de Cleopatra, aunque trágica en última instancia, sigue fascinando e inspirando. Su inteligencia, sus habilidades políticas y su inquebrantable determinación de gobernar en un mundo de hombres la convierten en una figura convincente incluso hoy en día. Cleopatra no solo fue una reina, sino también una estratega brillante y una diplomática astuta. Su capacidad para forjar alianzas y su habilidad para navegar en las complejidades de la política romana la destacaron como una líder formidable. A lo largo de su reinado, Cleopatra demostró una notable habilidad para combinar la tradición egipcia con las influencias griegas y romanas, creando una cultura rica y diversa. Su dominio de múltiples idiomas y su conocimiento profundo de la filosofía y la ciencia la hicieron una de las mujeres más educadas de su tiempo. No solo era una líder política, sino también una patrona de las artes y las ciencias, fomentando el desarrollo cultural de su reino. El legado de Cleopatra nos recuerda que el poder no se define únicamente por la fuerza militar, sino también por el intelecto, la diplomacia y el coraje para luchar por lo que uno cree. Su habilidad para inspirar lealtad y su carisma personal la ayudaron a mantener su posición en tiempos de gran turbulencia. Cleopatra fue una maestra en el arte de la negociación, utilizando su encanto y su inteligencia para influir en los líderes más poderosos de su tiempo. Su relación con Julio César y Marco Antonio no solo fue una alianza política, sino también una demostración de su capacidad para influir en los eventos mundiales. Su liderazgo no se limitó a la política, también fue una líder militar que comandó ejércitos y defendió su reino contra invasores. Su valentía en el campo de batalla y su determinación para proteger a su pueblo son aspectos que a menudo se pasan por alto, pero que son fundamentales para entender su legado. Su historia es un testimonio del poder perdurable del espíritu humano y su nombre será siempre sinónimo de belleza, brillantez y el atractivo perdurable del antiguo Egipto. Cleopatra sigue siendo una figura icónica, no solo por su apariencia, sino por su mente aguda y su capacidad para desafiar las expectativas de su tiempo. Su legado ha perdurado a través de los siglos, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine.
Cleopatra es un símbolo de la resistencia y la capacidad de una mujer para influir en el curso de la historia. Desde el amanecer sobre el Nilo hasta las majestuosas pirámides, el antiguo Egipto sigue siendo un lugar de misterio y maravilla. Y Cleopatra, con su belleza y brillantez, sigue siendo una de sus figuras más fascinantes y perdurables.